Y listo. Ah, Julie le dices a Jason. Gracias. Qué pena, Julie. Qué pena también ponerte en eso. Entonces, bueno, ya por aquí pues iniciamos la grabación del día de hoy. Estamos ya prácticamente en, bueno, una clase como tal 9, pero ya llevamos 10 sesiones. De antemano quiero comentarles que durante la semana valga la redundancia, de Semana Santa, se va a tener un receso, por lo cual no vamos a tener clases en esa semana. La intención será que el viernes yo dejo una actividad, la actividad la voy a tratar de dejar en la mayor medida consistente con todas las temáticas que hemos visto para que no se nos olvide. Cuando digo todas las temáticas no quiere decir que yo les vaya a dejar el super archivo para que lo hagan, sino que pues utilicemos la mayor cantidad de funciones posibles para asimismo pues practicar. Y pues van a tener pues todo ese espacio de Semana Santa. Si ustedes quieren pues realizarlo entre el primer fin de semana, pues lo hacen. Tienen su Semana Santa para cumplir labores, descansar un poco. Y pues básicamente esos serían los pequeños avisos al inicio de esta clase. Entonces voy por acá y arrancamos con la clase de hoy. En la parte de ayer habíamos quedado en el tema de validación de datos. ¿Recuerdan más o menos qué era ese tema de validación de datos? Pues la idea es agregarle como, se le agrega como unas opciones a la casilla o al. Entonces ayer era como asistió o no asistió. Sí, Mm, y ujú. eso evitaría qué. ¿Será que si yo le digo asistió o no asistió y yo le digo no vino, lo toma o no lo toma? No, de hecho esa es la idea, que no se entren datos incorrectos, solo los que están estipulados. Correcto, así es, que no se entren datos incorrectos. Entonces, por aquí vamos a retomar. Yo voy a colocarles a ustedes, bueno, aquí yo les dejé un ejemplo que dice que en esta columna de edad solamente se permiten estudiantes que tengan más de 30 años. Entonces, aquí yo hasta el momento no tengo ninguna validación de datos. Y yo le digo acá 32, 34, 36, 38, le digo 29, 20, no, le digo acá 35, 37 y 36. Entonces, imagínense que antes de yo hacer la herramienta de validación de datos, yo llegué y copié una información en cierta tabla. Pero resulta que yo desconozco completamente, por ejemplo, en esta restricción que me están colocando de que la edad permitida solamente sean los mayores a 30 años, quiero que vayan pensando en lo siguiente. La validación de datos nos hace dos preguntas que nos dice básicamente eh, datos válidos o datos no válidos. Entonces, eso quedaría algo como por dentro, como con un sí, y dice, si la edad, o sea, lo que hay acá en la columna de edad es mayor a 30 años, punto y coma, ¿qué va a pasar? Que los datos van a ser válidos. En el caso contrario, esos datos no van a ser válidos. Entonces, miremos lo siguiente. Primer ejemplo, nosotros trajimos unos datos, los copiamos acá y queremos ver de manera visual quiénes son los que no son válidos. Resulta que eso lo podemos hacer con un formato condicional, pero la herramienta de validación de datos, que para recordarla la encontramos en el menú de datos, aquí encontramos un apartado que dice texto en columnas, encontramos un binocular que es el de quitar duplicados. Ayer hablamos de quitar duplicados, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Ah, Angie, buenos y Tatiana. Vale, listo. Bienvenida de vuelta.
Listo, entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí abajo de estos binoculares de donde están los quitar duplicados se encuentra la opción de validación de datos. Ustedes le van a dar clic ahí y se les va a desplegar tres opciones. Dice, validación de datos. Segundo, rodear con un círculo datos no válidos. Y dice el último, borrar círculos de validación. Vamos a darle a la opción que dice rodear con un círculo datos no válidos. Al darle esa opción, yo solamente le di en primera instancia la instrucción a ese conjunto de datos de que me resalte cuáles son los no válidos. Pero hasta el momento yo no le he dicho cuáles son los no válidos, porque yo necesito de colocarle una condición dentro de la opción de validación de datos para que me resalte cuáles son esos no válidos. Entonces, ahora, quiero que tengan en cuenta esto primero que todo. Para hacer la validación de datos, siempre pregúntense cuáles son los datos válidos. Es decir, los datos válidos son los mayores a 30. No piensen en los inválidos o no válidos. Piensen siempre en los válidos. ¿Por qué? Porque vamos a irnos ahora acá, a nuestro rango de datos que acabamos de ingresar. Vamos a ir a datos, vamos a ir a validación de datos, ahora sí, de las tres opciones. Y me debe, ok, no aparece, ¿cierto? Creo que ya encontré una forma de que se pueda ver. El tema es que no puedo estar cambiando tanto de pantalla. Entonces voy a estar haciendo esos cambios para cuando no se vea los gráficos acá, las opciones que me aparecen. Listo, entonces yo iba por acá y les decía validación de datos. Este mensaje ya lo pueden ver, ¿cierto? Sí, profe, ya se puede ver. Listo. Entonces, en la configuración me dicen cuál va a ser el criterio de validación, o sea, el criterio de los válidos. Y yo le voy a decir aquí en permitir, le digo que va a ser un número entero. ¿Por qué un número entero? Porque pues empecemos de que la edad siempre se habla de 32, 34 y no 32,5 años. Aquí donde dice datos, van a pensar en cuáles son los válidos. ¿Cuáles son los válidos que habíamos dicho ahorita? ¿Cuáles serían los datos válidos? Miremos acá, este sí que no lo hicimos como tal, pero se los dejé para manera de ejemplo. Nos dicen, aquí no se puede ingresar datos mayores a 30 años. Entonces los datos válidos son... ¿Cuáles son los permitidos? Les cambio la pregunta así. ¿Cuáles son los que se permiten? Mayores a 30. Mayores a 30. Entonces aquí en datos se van a ir a donde dice mayor que. ¿Por qué mayor que? Porque miren que aquí abajo después me va a decir cuánto es el valor mínimo que yo voy a permitir. Y de ahí para allá todos los mayores que son válidos. Entonces yo le digo acá 30, que es el dato mínimo. Miremoslo de esta forma para que no se confundan. Voy a permitir números enteros de datos mayores que 30. Esos datos mayores que 30 son los válidos. Por consecuente, a todos los que no son válidos, o sea, a todos los que no sean mayores que 30, en el caso de acá, miren que acá aparece el verdecito, mayores a 30 válidos. Y todos los que no sean mayores a 30 van a ser no válidos. En este caso lo que va a hacer es resaltar, le digo aceptar, no me lo tomo, pero bueno, ahí de nuevo resalten y se van a rodear con un círculo datos no válidos. Y en este caso lo que está haciendo es resaltarme los datos que no están permitidos dentro de la selección que acabo de hacer.
Cuando ustedes terminen acá la validación de dar su condición y le dan a aceptar, si no les aparece ningún círculo y ustedes saben que hay un dato que no está permitido, tienen que irse acá donde dice rodear con un círculo datos no válidos. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí es claro o es confuso? Sí. Me dicen que sí, señor. Listo. Entonces, cambiemos un poquito lo que vamos a hacer. Yo le voy a dar acá a borrar círculos de validación. Optemos primero por validar los datos y después por rodear con un círculo los que no son válidos. Entonces yo le voy a decir validación de datos. Y yo les voy a decir, bueno, perdón acá, la participación de la clase debe ser a las edades menor a 35 años. Entonces, pregunta número 1. Acá les cambio la expresión de este sí y le estoy diciendo que los datos válidos son la edad menor que 35. De este rango de datos, ¿cuáles son los datos que no son permitidos? Treinta y seis, 38, 36 por 37, 36, 36, 36, 30. 37 acá, 38 y el 35 también. Porque el 35 recordemos que Ah, no sí. es menor que 35. Entonces, ¿qué espero yo? Que estos que acabo de resaltar con esos colores me aparezcan con un círculo. Para yo hacer eso, yo llego y selecciono, me voy a datos, validación de datos y recuerden, preguntémonos cuáles son los válidos. Entonces, ¿cuáles son los válidos? ¿Cuáles serían esos válidos? Ya sabemos cuáles son los no válidos. Entonces, ¿cuáles son los válidos? Todos los menores a 35. Entonces yo voy a ir acá y le digo datos ¿qué? ¿Mayor que o menor que? ¿Qué dicen? Aquí lo que yo quiero expresar son los datos válidos. Entonces, ¿cómo sería? Repitan lo que acabaron de decir. ¿Menor qué? ¿Menor que? Porque ¿Menor qué? ¿son válidos todos? ¿Quiénes? Todos menores que 35. Y le digo aceptar. Y voy acá y le digo rodear con círculos, con un círculo datos no válidos. Y miren que efectivamente los que yo he hecho que eran inválidos me los resaltó. Aquí es hacer un pequeño switch en la forma en que uno siempre piensa la condición, pero porque la opción de validación de datos está planteada de esa manera. Bueno, ¿es claro lo que acabamos de hacer? Sí. ¿O alguien no lo tiene claro? ¿Qué me dicen por acá? Ani Tatiana que volvió el día de hoy. Yo sé que de pronto venimos ya de algunos temitas. Ayer vimos formato condicional, pero ¿qué tal ese tema? ¿Bien? Uy, ¿qué me dice Andy Tatiana? Perdón, ¿por dónde se entra? ¿Por dónde se entra? ¿Cuál, perdón? Es que... Listo. Voy a retomar un momento a una ventana porque es que a poner el formato.
de validación. Ah, ok. Tienes que ir al menú de datos. Míralo acá, menú de datos. Dice texto en columnas, pues es como la referencia que yo les pongo. Y enseguida hay tres opciones. La última, que son como dos barras en las cuales hay un chulito y un símbolo de no permitido, ahí es validación de datos. ¿Sí lo lograste ubicar ahora sí, Angie Tatiana? Listo. Bueno, entonces, todos ya bien hasta este punto, ¿cierto? Todas ya bien hasta este punto. ¿Qué me dice Julie? Entendido. Lady, entendido. Creo que Lady fue la última persona que habló. Nady, entendido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Tranquilas, es válido que me digan no entendí. Julie, ¿qué tal? ¿Entendí? Ah, Julie me ha dicho que sí, perdón. Sí, me dijo claro, qué pena. Listo. Entonces, eso por un lado. Ahora, miremos lo siguiente. Nos vamos a ir acá a donde dice zona. Y resulta que nos están dando tres opciones, que se llama zona sur, zona norte y zona occidente. Y entonces resulta que yo voy a colocar dentro de esta zona solamente las opciones de sur, norte y occidente. Entonces yo selecciono el rango y me voy a ir a validación de datos, y en validación de datos, que es, bueno, sé que en estos momentos no se ve, pero es la misma opción que aparece acá al lado izquierdo, si ustedes la ven, dice configuración, mensaje de entrada, mensaje de error, y dice permitir cualquier valor. Entonces, por favor, diríjanse en permitir hacia la opción que se llama lista. A todos les aparece en la opción lista algo que dice abajo origen. Sí, Ana María que sí. Angie, Julie, Lady, Nady y Sandra también. Sí, Sí, listo. Entonces, el origen de esos datos va a ser precisamente, se entran ahí a la casilla de origen, van a ser los datos sur, norte y occidente. Y eso va a quedar de la siguiente forma. Eso va a quedar así, en el cual yo le digo permitir, le digo origen, van a ser los datos donde está ingresado la tabla. Nótense que ya me los fijó, no tengo que fijarlos. Y yo le voy a decir, ahí le voy a decir, bueno, aceptar, denle en todas por favor, aceptar. Y les debe ya haber aparecido eh, una especie de flecha hacia abajo en la cual nos dice, nos va a decir, vea, usted puede ingresar ahí los datos que usted me dijo del origen. O sea, estos de acá. ¿Sí ven? Sur, norte y occidente. ¿Hasta ahí claros? ¿Sí les apareció? Listo. sí. Entonces, resulta que si yo ahí le digo centro, que no está dentro de las opciones, y le doy enter, me va a arrojar un mensaje de advertencia que dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidos por esta celda. Y si yo le doy reintentar y yo no cambio el valor por la lista que yo coloqué, no me lo va a permitir. Pero quiero que se detallen lo siguiente. Observen el símbolo de del error, observen el encabezado que tiene el error que se llama Microsoft Excel, y observen acá el mensaje de error.
Entonces voy a devolverme acá un momento a compartir toda la pantalla. Y quiero que, ya se está viendo, sí. Y quiero que ahí en validación de datos seleccionen todo el rango de los datos, van a validación y ustedes aquí en configuración no hay ningún problema, pero vamos a entrar a donde dice mensaje de error. En el mensaje de error, aquí tenemos tres estilos. El primero es uno de detención o un alto que representa el símbolo de la X, que es el que nos apareció. Le vamos a dar ahora, bueno, antes de eso, coloquemos un título. Como eso se llama zona, yo le voy a decir, el mensaje de error va a ser el valor que intenta ingresar no es una zona válida. Entonces yo le digo, el mensaje de error va a ser, el valor que intenta ingresar no es una zona válida. Y el título de ese error se llama zona. Y ahí estoy con alto y le digo aceptar. Y entonces yo vuelvo por acá y le digo centro y le doy enter. Y miren que mi encabezado ahora es zona y me dice el valor que intenta ingresar no es una zona válida. ¿Hasta ahí estamos claros? Es que acá no puedo pasarme porque hago un efecto espejo, entonces hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Listo. Entonces, si yo le doy reintentar, tengo que cambiar por alguna de las opciones, que me lo permita. Ahora, vamos a seleccionar nuevamente, vamos a ir a validación de datos y vamos a cambiar ese mensaje de alto por un mensaje de advertencia. Cambia el símbolo que por respectivamente el de advertencia le digo aceptar y ahora yo voy a intentar de nuevo escribir centro y vamos a ver qué es lo que pasa. El mensaje, perdón, sigue siendo el mismo, pero me pregunta si yo deseo continuar o no deseo continuar. Si yo le digo que deseo continuar, le digo que sí, él me va a dejar ingresar el dato por más incorrecto que sea, porque yo le di la opción de advertencia y advertencia, como su nombre lo indica, solamente me dice, vea, puede que eso esté errado, ¿lo permite o no lo permite? ¿Hasta ahí es claro? Sí. Listo. Y hay un tercer mensaje, tercer estilo, selecciono acá y le digo validación de datos y acá en el estilo, en vez de advertencia, le digo información. Cambia el icono, yo no he cambiado acá el mensaje de error, le doy a aceptar, perdón, borrar círculos de validación, listo. Entonces, le decía, estoy acá sobre el rango de datos, voy a validación, le digo información y le voy a dar aceptar y con esa información, cuando yo intente ingresar un dato diferente, como por ejemplo este, me va a preguntar, me va a decir, el valor que intenta ingresar no es una sola válida. Pero ahí no me preguntan si deseo continuar o no. Si yo le digo aceptar, igualmente lo permite. Cuando quieran que no se permita ninguna opción, tienen que quedarse con el estilo por defecto, que es el de alto. ¿Hasta ahí claros? Con los tres mensajes de error, los tres estilos. Sí, señor. Listo. Ahora, entonces, yo selecciono por acá y le digo de nuevo validación de datos y pasémonos ahora al mensaje de entrada. El mensaje de entrada nos va a decir como una introducción de lo que yo quiero hacer ahí. Entonces yo le puedo decir zona
y le digo mensaje de entrada. Solo acepto sur, norte y occidente. No necesariamente tienen que mencionar lo que hay en la lista. En el caso de edad podría haber sido esto, edades mayores a 30 o recuerde que deben ser edades superiores a los 30 años, cosas así. El mensaje es personalizado. Yo le doy a aceptar y en cada una de las celdas me va a aparecer algo como un comentario, casi que un comentario, pero me está diciendo y recordando, vea, zona, solo acepto sur, norte y occidente. Entonces, ese también es sencillito y creo que ahí estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, resulta que, ¿qué problema tendría esto de acá? Imagínense que ustedes necesitan o ustedes arrancan inicialmente son zona sur, norte, occidente, pero resulta que se abrió una zona que se llama centro. Resulta que yo coloco zona centro y miren que no me aparece acá, porque yo el rango que les di fue precisamente este de acá. Yo puedo tener la opción de seleccionar el rango de nuevo, irme a validación de datos y en la configuración cambiarle el rango de datos al origen. Es decir, que me considere ahora el centro. Y le digo aceptar y ya me aparece el centro. Es completamente válido. Es opción número 1. Opción número 2. Resulta que aquí vamos a ingresar ahora no un centro, sino que diga oeste. Ah, no, pero oeste está ahí en occidente, entonces oriente. Y entonces, ¿cómo hago yo para que al ingresar oriente no tengo que ir a validación y cambiar el origen? Van a hacer lo siguiente, antes de escribir el valor de acá abajo, van a seleccionar la lista de opciones disponibles, se van a ir a la opción de insertar y en insertar van a escoger la opción que se llama tabla, que es la tercera, no tabla dinámica ni tablas dinámicas recomendadas, sino esta que se llama tabla. Me van a preguntar dónde están los datos de la tabla. Como yo ya lo tengo seleccionado, entonces yo le digo aceptar, pero ojo, resulta que aquí me preguntan una cosa que dice la tabla tiene encabezados. Si yo marco que sí, en mi encabezado va a ser el primer dato que se llama sur. Si yo le digo que no, no va a tener encabezado. Pero antes de darle a aceptar acá, dele en cancelar, siempre con las listas de la validación de datos, coloquen un encabezado. Ya les voy a decir por qué. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que este es el encabezado de zona. Selecciono los datos, me voy y le digo insertar tabla y le digo ahora sí que la tabla tiene encabezados. Por consecuente, zona, que es el primer dato, se va a convertir en mi encabezado. Es como el título de la tabla. Y le digo aceptar. Noten que aquí nos aplica un formato. Y entonces, al aplicar ese formato, esto se convierte en una tabla para Excel, en un objeto que se llama tabla, y aquí nos abrió una opción que se llama diseño de tabla. En ese diseño de tabla, quiero que se vayan a la izquierda y revisen que el nombre de la tabla es tabla 1. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Nombre de la tabla, tabla 1. Entonces, ahora, yo aquí en centro, debajo de centro, le voy a decir oriente. Y le doy enter y noten que automáticamente me toma el formato de la tabla porque se está convirtiendo ese dato que ingresé en una tabla.
¿Y eso qué me va a permitir? Miren que yo no le había dado en validación de datos que me permitiera oriente. Y yo le doy acá a desplegar y automáticamente oriente me aparece. ¿Es claro lo que acabamos de hacer, muchachas? ¿Qué me dice Ana María, Julie? Ana Sí, María, profe, es claro. ¿alguien no lo tiene claro? ¿Alguien dice me perdí en este paso? ¿O de dónde fue que lo sacó? Es que no lo vi. ¿O todos lo entendimos? Pero si Yo se... sí me perdí un poquito. Pero, O sea, yo dale, inserté la tabla y ahí quedé. listo. Pero si se cambia la validación de datos también se puede agregar, es decir, se modifica el origen y ya, sí. Esa es una primera opción, la primera que comenté. Esa es la segunda opción. Sandra, ¿te perdiste en dónde? En la tabla, ¿cierto? Cuando se insertó. Pero pudiste insertarla, ¿cierto? Sí, soy yo, sí. Pude insertar la tabla, pero pues ahí quedé. Entonces, debes tener acá hasta centro, ¿cierto? Sí. Entonces, abajo sencillamente escribe oriente. No escribas nada más. No tienes que hacer nada más. Y tú escribes oriente y le das enter y automáticamente Excel reconoce que el siguiente dato es parte de la tabla. Listo. Y ya con eso te vas a tu zona de validación y te dice oriente. ¿Sí te das cuenta? Ok, sí, ahora sí. Listo. Ahora, esta opción es válida siempre y cuando la lista se encuentre dentro de la misma hoja. Resulta que normalmente uno tiene su base de datos en una hoja y en otra hoja tiene de manera estructurada las tablas de tal manera de que uno lleve un consecutivo de las mismas porque pueden haber 10 tablas en este caso. Imagínense que aquí que podríamos dejar en lista. Podríamos dejar la edad, podríamos dejar la estatura, podríamos dejar el mes. Bueno, la estatura es un poquito relativo. El mes, el curso y la clase. Entonces miren que acá podíamos haber hecho como 4 tablas aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo borro yo las reglas de validación de datos? Así como borrar el formato condicional. Vamos a seleccionar aquí todo el rango y nos vamos a ir a datos donde está la opción de validación de datos y yo le digo acá borrar todos y le doy aceptar y eso automáticamente me quita a mí la validación. ¿Para qué hago esto? Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a colocar la tablita sur, norte y occidente en otra hoja. ¿Cómo aperturo una nueva hoja? Por acá hay un símbolo de más. Y yo aquí en esta hoja 1 voy a colocar de nuevo zona, le digo que sur, le digo que norte, le digo que occidente, que eran los 3 primeros datos. Borren estos datos de acá y en esa hoja 1 van a ser exactamente igual lo que acabamos de realizar. Selecciono el rango, me voy a insertar y le digo tabla, insertar tabla. Me preguntan, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, que es el de la zona. Aquí va la importancia del encabezado. Le digo aceptar y miren que la anterior era la tabla 1, ¿cierto? Y esta es la tabla 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Antes de seguir. ¿Sí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces, me voy a ir a validación. En validación, de nuevo,
selecciono el rango y me voy a ir a datos, validación de datos, y acá le voy a decir permitir una lista. Perdón, una lista. Y el origen, ahora, ¿cuál va a ser? El origen va a ser la hoja 1 con este rango de datos de acá. Sur, norte y occidente. El encabezado no lo tomen. Tomen solamente los datos. Sur, norte y occidente. Porque si toman zona, pues zona les va a aparecer como una opción y no es la idea. ¿Qué tienen que hacer adicionalmente? Hasta aquí es todo igual a lo que hemos hecho. ¿Cierto? Sí. O sea, hemos hecho Sí. igual, listo. Entonces ahora, resulta que este es mi origen, pero resulta que esa tabla ya tiene un nombre. Entonces, en vez de yo seleccionar los datos, tengo que decirle igual y abrir una función que en estos momentos es un poquito compleja para que lo entiendan, pero quiero que detallen es qué deben colocar exactamente. Van a colocar una función que se llama indirecto. Le van a decir igual indirecto. Van a abrir paréntesis y van a abrir comillas y le van a decir el nombre de esa tabla. ¿Se acuerdan que el nombre de esta tabla era tabla 2? Entonces le dicen tabla 2, tal cual como aparece el nombre de la tabla, que era tabla sin el espacio 2. Ahí aperturan una llave. Esto es una llave, es otra forma de que vean el paréntesis. Miren el paréntesis, miren acá esta llave, que es un símbolo de esta manera. Perdón, cancelo acá un momento. Es el simbolito que ustedes encuentran así. ¿En dónde me aparece a mí? En donde está el corchete, que es este de acá. Está el paréntesis, la llave y el corchete. Vuelvo por acá, hoja 1. Perdón, por acá. Le digo validación de datos. Lista. En el origen va a ser igual, indirecto. Abro paréntesis. Abro comillas. Escribo el nombre de la tabla, que es tabla 2. Le digo, abro la llave. ¿Recuerdan lo que les dije del encabezado? Aquí dentro de la llave van a colocar el encabezado. El encabezado se llama zona. Le colocan el nombre del encabezado, que se llama zona. Cierran la llave, o sea, colocan la otra figura, pero pues en el sentido contrario. En donde la encuentro en mi computador, al pie de donde abrí la llave está la de cerrar la llave y está donde se cierra el corchete. Cierran comillas y cierran paréntesis. Entonces revisemos acá un momento. Es igual, indirecto, abro paréntesis, abro comillas, nombre de la tabla, abro llaves, nombre del encabezado, cierro la llave, cierro la comilla y cierro el paréntesis. Y le doy aceptar. Noten que acá de una vez aparece sur, norte y occidente. Si yo le digo acá oriente, primero, en la tabla asume el siguiente dato como parte de su tabla y aquí en validación me aparece oriente porque proviene de esa tabla.
¿Qué deben aprenderse? ¿Qué debe ser? Igual, cuando estoy en otra hoja. Cuando estoy en otra hoja. Igual. Indirecto. Paréntesis. Comillas. Nombre de la tabla. Nombre de la tabla. Abren llaves. Nombre del encabezado. Cierran las llaves. Cierran las comillas. Y cierran el paréntesis. ¿Es claro para ustedes lo que acabamos de hacer? Sí, señor. Ahí el truco, ¿cuál es? Básicamente, tomen esto, guárdenlo en alguna de sus, puede ser en un archivo de Excel y colocan como atajos o cuando yo quiero hacer una lista, tal cosa. Traten de guardar cosas así que sean raras para ustedes, porque si no se usa muy frecuentemente, probablemente esto se olvida. Les pregunto, ¿es claro lo que acabamos de hacer? ¿Qué hubiese pasado si yo hago lo mismo? Por más de que yo le coloque oriente, me lo acepta en la tabla, pero no me lo toma en el siguiente, ¿en el qué? En el siguiente, no me lo toma en mi validación de datos. ¿Qué tal? Sandra me dice que sí, pero ¿qué tal Ana María Lara y Ana María Giraldo? Y Angie Tatiana. ¿Bien? Sí, bien. ¿Bien? Sí. Julie y Lady, cómo vamos ahí con eso? ¿La tabla siempre tiene que estar en otra hoja? No. Puede estar en la misma hoja. Si es en la misma hoja, no tenemos que colocar ese igual, indirecto, etc., Lady. Sino que simplemente seleccionamos el origen con lo que haya, o sea, con lo que haya inicialmente. Y si yo voy agregando elementos a la tabla, automáticamente lo hace. Siempre y cuando se encuentre la tabla en la misma hoja donde están los datos. Lo que pasa es que esta tabla, normalmente estas tablas se hacen en otra hoja. ¿Para qué? Para guardarlas y saber qué fue lo que se hizo, tener un control. No se muestran al público. ¿Por qué no se muestran al público? Miren que ustedes pueden ocultar una hoja de la siguiente manera. Aquí sobre hoja 1 le dan clic derecho y les dicen ocultar y noten que la hoja queda oculta. Es decir, esas tablas no se van a ver, pero nos sirven a nosotros para un control precisamente cuando tenemos que usar muchas validaciones de datos. Si yo quiero volver a ver esa tabla, perdón, esa hoja, le digo clic derecho a cualquiera de estas y le digo mostrar y me va a aparecer cuáles son las ocultas. Ahí me aparece hoja 1, entonces le digo aceptar y me muestra de nuevo la hoja oculta. ¿Es claro, Lady? Listo. Neidy, vi que te desconectaste un momento, ¿fue claro? Listo. O porque esta es muy útil. Esta de verdad es muy útil. Entonces, ahora pasémonos a la opción donde dice símbolo. ¿Se acuerdan qué era, cómo se llamaba este operador? Ese que aparece ahí como todo raro entre las celdas AB6 a la 10. ¿Cómo se llama ese operador? Creo que era combinar o... bueno, no sé, bueno, que por lo menos lo vivimos como para juntar dos nombres que están en celdas separadas.
Sí, o sea, para unirlos. pero no me acuerdo. Es como Amper, no. enlazar, dice Ah, Neide. Ampersand se llama. eso. Ampersand y sirve para concatenar. Lo que ibas a decir es concatenar, que es unir palabras como tú lo acabas de decir. Entonces, resulta que nosotros tenemos, pues, el operador básico de concatenación, recordemos que era el ampersand, y yo podía decir algo como, bueno, si yo quiero que acá me salga Carmen López, yo lo que le digo es, como es una fórmula, la inicio, selecciono donde está Carmen y a través de ese operador que me concatena, que me une, le doy, coloco ese símbolo y selecciono ahora López. Y le digo Enter y efectivamente me queda Carmen López. ¿Qué pasa? Que resultan que normalmente los nombres tienen espacios, porque nadie es Carmen López así como pegadito. Entonces, lo que puede hacer uno es crear un espacio. ¿Recuerdan cómo se crearía un espacio? Es comillas, espacio, comillas. Creo que era. Uy, López Loza, Loza. Comillas, espacio, comillas. Entonces sería igual Carmen y ¿hay cómo iría Lady? ¿Cómo fue que lo dijiste? Comillas, espacio, comillas. Espacio, comillas, correcto. ¿Y qué seguiría? Y el B13. ¿B13 de una vez o falta algo? El ampersand. El ampersand. Sí, porque va Voy con a el unir. espacio. Exacto. Y le digo ahí López y le doy Enter. Y ahí me queda ahora con el espacio. Y si yo le digo Carmen López Loza, le digo igual Carmen y comillas, espacio, comillas para el espacio. Y de nuevo López y comillas, espacio, comillas y de nuevo y Loza. Pregunto, ¿esto lo recuerdan? ¿Es claro para ustedes? ¿Es muy complejo? Profe, yo he utilizado la función de concatenar, pero pues lo que yo normalmente hacía era pues la función, igual concatenar y le daba los rangos. Entonces, B1 si quería las comillas, entonces ponía las comillas y todo, y ahí para adelante todas las casillas que quería, perdón, todas las celdas que quería concatenar. Es exactamente lo mismo, solo que no voy a utilizar la función empezando por igual concatenar. Lo que pasa es que ya tú visionaste el futuro, porque imagínate cómo se llama la siguiente hoja. Ay, perdón, me adelanté, profe, qué pena. Bueno, entonces, efectivamente lo que dice Heidi, pero acá hay más ejercicios. Pero pues esto los vimos en la primera clase y lo pueden hacer, lo pueden utilizar para que practiquen. Aquí pueden crear un correo con lo siguiente. Coloquen más o menos el primer apellido, luego el segundo apellido y luego coloquen el día y termínenlo con un @gmail.com y pueden crear un correo ahí. De hecho, ustedes no han notado a veces que, por ejemplo, sus correos institucionales, ¿qué tienen de común sus correos institucionales? Sus números El de dominio. el dominio, sus números de documentos. Ustedes si tienen en su empresa, no sé, en su empresa debe haber algún patrón que diga, para armar el correo de tal persona, coja el primer nombre, su fecha de nacimiento y póngale @IGT Solutions.
¿No han notado algo más o menos? ¿O a ustedes le dieron la opción de crear su correo? Creo que ustedes tuvieron que habérselo asignado, la empresa. ¿Cierto? Y así mismo es Sí, es cuando... primer nombre, Exacto, Sandra. ¿Primer nombre y qué? ¿Cómo sería? punto, primer apellido. Todo eso es una concatenación. Allá tienen su base de datos, los datos de ustedes, y hacen una concatenación y le dicen al señor del dominio de @igt, que creo es Hotmail, y le dicen, mire, créeme los correos tal cual así. Eso es una concatenación. Entonces, pregunto, ¿aquí con este operador sencillito es válido o alguien requeriría de que hagamos otro ejemplo con ese operador de ampersand? ¿Sí es claro para todos? ¿Para todas? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces pasémonos acá a donde dice función concatenar. Entonces, como efectivamente nos lo había dicho Neidy, hay una función que se llama concatenar, que hace lo mismo que ese operador y, pero a través de precisamente una función. Le digo yo igual y esa función se llama concatenar. Al yo darle concatenar, noten que me admiten texto 1, texto 2, texto 3 y cualquier cantidad de textos separados por un punto y coma. Si yo quiero colocar Carmen López, pues voy a colocar el texto 1, que es la celda A11, le digo punto y coma, el texto 2, que es la celda A12, y le digo Enter. Y me hace exactamente igual lo que hicimos con ese operador y. Ahora, si yo quiero utilizar Carmen espacio López, en este caso va a ser igual concatenar, selecciono Carmen y punto y coma, como no tengo el espacio, ese segundo texto va a ser comillas, perdón, comillas, espacio comillas, punto y coma, el tercer texto va a ser López. Y le digo Enter y queda Carmen López. Eso quedaría así. Entonces, ¿cómo creen que iría Carmen López Loza? ¿Quién me ayuda? O por sorteo. ¿Cuántas personas hay hoy? 7. Yo no me incluyo ni mi presentación entre el 2 y el 7. Entre el 3 y el 7, ¿por qué no me incluyo? El 7 sería 1, 2, 3. Somos 9, es el tema. Tan de buenas el que le salió el 7, que me equivoqué. 6, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Julie. ¿Cómo sería eso, Julie? Me acabo de acordar de alguna tarea que me dejaron y ya les tengo la solución. Pero primero con esto. ¿Cómo sería ahí, Julie? Yo quiero sacar Carmen López Loza separado con espacio, pero con la función concatenar. Lady dijo, no, yo creo que me va a preguntar a mí después, entonces mejor me salgo. Si puedes, Julie, si tienes forma de hablar. Igual concatenar paréntesis, no punto y coma. López, bueno, primero sería Carmen. Entonces miremoslo acá. Sería igual concatenar paréntesis
Carmen, punto y coma, genero el espacio, abro comillas, espacio, comillas, punto y coma, va el otro texto que sería López, punto y coma, abro comillas, espacio, comillas, punto y coma, coloco losa y le doy enter. Les pregunto, ¿es claro para ustedes? ¿O se les hace algo Sí, complicado? señor. ¿O se les hace difícil? No creería, es una función sencilla. Pero si tienen algún problema, pues me lo pueden decir, no hay problema. ¿Cuál es la clave? Si yo quiero sacar un espacio, ya saben que es comillas, espacio, comillas. Y que todo va separado por punto y coma. ¿Listo? Entonces, acá de nuevo, son los mismos ejercicios de símbolo, pero en vez de que se hagan con el símbolo de ampersand, lo pueden practicar acá con el símbolo de concatenar. Entonces, pasémonos acá a donde dice función texto. Y resulta que la función texto nos ingresa dos argumentos, un valor y un formato. El valor corresponde a una celda a la cual yo después le deseo aplicar un formato. Y el formato es un formato numérico expresado como un texto entre comillas y me colocan aquí un ejemplo. Día, mes y año. Resulta que por acá yo tengo una fecha que me dice que es, por orden como la trae Excel, viene con formato de mes, día y año. Es decir, 12, en este caso sería 14 de diciembre del 2018, porque el primero que arranca es el mes. Y resulta que a mí no me gusta que sea mes, día y año. Resulta que hay un montón de formatos por acá. ¿Se acuerdan que yo les decía más formatos de número? Y en esos más formatos de número, en fecha, yo podía elegir distintas opciones. Incluso puedo seleccionar día, mes y año, tal cual. ¿Qué pasa? Yo puedo hacer, desde que yo conozca algunos de esos formatos, porque esos van relacionados a todos estos de acá, a todas estas opciones, a todas estas opciones, a todas estas. Si yo conozco el formato, en mi caso pues yo poco lo he utilizado, pero pues en algún momento les puede servir, lo pueden transformar precisamente a ese formato con unos datos de origen. Entonces por acá yo les dejé unos sencillitos. Resulta que si a mí de esto que está acá solo me interesa el año, yo le voy a decir igual texto, abro paréntesis, tomo el valor, o sea, tomo la celda, le digo punto y coma, y el formato ahí siempre debe ir en comillas. Entonces le doy comillas, y si quiero solamente el año, le coloco 410. Cierro las comillas, le doy enter y me aparece solamente el año. ¿Hasta ahí es claro para ustedes? Sí, señor. Listo. Si yo quiero invertir el formato de mes, día y año, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Miren que acá sería día, mes y año. Si quieren lo copian. Aquí arrancan y dicen igual texto. El valor es este de acá, punto y coma. Copian ese formato o lo escriben entre comillas, día, mes y año. Y si está 12-15 de 2018, es decir, 15 de diciembre del 2018, debe aparecer ahora primero el 15, segundo el 12 y tercero el 2018.
día, mes y año. 15 de diciembre, Saturday. Ah, ok, es porque está en general acá el formato. ...15 de diciembre, sábado. Ah, ya, perdón. No, profe, es porque la Ye. condición está a. Sí, Toca sí, cambiarla. sí, ya. Ye. Gracias. Entonces cambio eso de ahí y efectivamente, muy bien. Es 15 de diciembre del 2018. Con el AAA, pues lo que nos está apareciendo ahí es precisamente el día. Gracias. Yo dije, ¿por qué? Y miro acá general y todo está bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otra opción podemos tener? Resulta que yo puedo sacar solamente el mes. Le digo texto y le digo extráigame el mes. Le digo este valor de acá, punto y coma, comillas, y si le pongo una sola M, me debe decir el mes 1. Pero resulta que yo no quiero que me diga mes 1, sino que me diga quién es ese mes 1. Entonces, por aquí yo les dejé otra columna para que miráramos esto. Si yo le digo igual texto, tomo el valor y le digo punto y coma, y ahí abro comillas, para yo sacar el mes, utilizo las 4 M's, 1, 2, 3, 4, cierro comillas y le doy enter. Y ahí me dice que enero. En mi caso está saliendo en inglés porque yo tengo configurado mi Windows en inglés. Pero pues si está configurado ustedes en español, pues le debe decir, debería decirles enero. Hasta ahí claro con lo que acabamos de hacer con la opción de texto. Escoger el valor que ya existe y ubicar un formato para extraerle visualmente cierta presentación. Un nuevo orden, día, mes, año, un nuevo ¿qué? Solamente el año o solamente el mes. Si yo quiero saber qué día fue exactamente el 1 de enero del 2019, sería texto, el valor de acá, punto y coma, y le digo las 4A. Y le doy enter. Entonces, el 1 de enero del 2019 fue un martes. Utilidad para esto, poco lo he empleado, pero pueden que sí les funcione a ustedes para algunas cosas. Ahora, hace 2, 3 clases me preguntaron qué pasaba si yo tenía un archivo abierto que abría todos los días y tenía la función hoy, ¿cierto? Y como la función hoy me toma la fecha de mi computador, cada vez que yo aperturo el archivo, pues se va a cambiar a la nueva fecha. Para evitar eso, van a tener que entrar a la celda. Entran a la celda de hoy y seleccionan toda la función, o sea, desde igual hoy, los paréntesis, y le dan F9. Le dan F9, le dan Enter, y ya con eso les queda fija la fecha para la cantidad de veces que necesiten aperturar el documento. Quiero que miren un momento acá, y creo que esto le puede servir a Heidi con algo que me preguntó, y es que en el momento en que yo le dije hoy, y le dije acá resaltar y F9, me apareció un número que se llama 44657. Como una fecha es un formato de número, recuerden la función contarar, que por eso me cuenta números. Resulta que hay un número por debajo para fechas, para horas, etcétera, etcétera, que me indica precisamente una fecha. En este caso, el número 44657 me representa el 3 de enero del 2019. Entonces, creo que ahí resolví una tarea y creo que acá no hay más tareas. En otros grupos sí tengo tareas.
Creo que me había preguntado en esa ocasión, ¿fue Julie o Lady? No recuerdo. ¿O fue Lady? No, creo que fue Lady la que preguntó. Y preciso se fue, entonces me toca volver a explicar mañana. Listo. Entonces, fuiste tú, Julie, ¿cierto? Listo, entonces yo sí decía que era Julie. Listo. Entonces, pasémonos acá a la función mayúscula. Resulta que en la función mayúscula lo que va a hacer es convertirnos una serie de caracteres, una serie de texto, precisamente a mayúscula. No es nada complicado, es decir, yo voy a decir igual mayúscula, le doy tabular y en tabular selecciono el texto. Y lo que va a hacer es que Dina Apaza Romero va a transformarse todo su texto en mayúscula. Si yo quiero hacer lo mismo con Gerson Soto, pues de nuevo le digo mayúscula. Voy acá donde dice la celda donde está Gerson Soto y le doy Enter. Y ahora, donde está Carmen Torres, hago lo mismo, mayúscula. Voy acá donde está Carmen Torres y le doy Enter. Y eso me transforma todo automáticamente en mayúsculas. ¿Hasta ahí es claro para todos? ¿Para todas? Esta es también bastante sencilla. Sí, señor. Listo. Ahora por aquí la función minúscula. Pues hace lo mismo que comentamos ahorita, pero transforma todo a minúscula. Entonces le digo minúscula. Selecciono acá, le doy Enter y esto se transforma en minúscula. Puedo arrastrar y complemento. Como tengo también la función nombre propio. ¿Qué va a ocurrir con función nombre propio? Resulta que la función nombre propio me va a convertir cualquier cadena de texto, en este caso son nombres los que están acá, y van a colocar en letra capital, o sea, no, de hecho no es letra capital porque letra capital es la primera, va a colocar en mayúscula la primera letra de cada uno de los nombres y el resto lo va a colocar en minúscula. Entonces si yo le digo igual nom propio, tabular, y selecciono acá Laura Camila Rodríguez, el resultado va a ser L mayúscula para Laura y el resto en minúscula, C mayúscula para Camila, el resto en minúscula, R mayúscula para Rodríguez y el resto en minúscula. Y puedo desplazarme hacia acá abajo y la presentación de los nombres es mucho más a gusto. Entonces, hasta ahí, ¿bien? Sí, señor. Listo. Ahora, el material del día de hoy lo tenía planteado hasta acá, pero precisamente porque quiero aprovechar estos 15 minutos para comentarles un tema del formato condicional que no lo tratamos no lo tratamos el día de ayer, creo. Nosotros ayer vimos cómo utilizar el formato condicional cuando tengo que sea una condición de mayor, igual y a su vez, o sea, que esté dentro de un rango que sea mayor a este y menor a este, que creo que con ustedes no lo hice. No lo vimos, ¿cierto? No, profe, que yo recuerdo, no lo vimos. Listo, entonces vamos a aprovechar esos 15 minutos para hacerlo.
Vámonos ahí mismo en la hoja de validación, en la primera hoja de esta clase. Y resulta que vamos a decirle que me resalte las celdas que sean mayores o iguales a 29 y que sean menores a 34. Entonces, el formato condicional, ¿cómo es? Creo que Angie pues no vino los 2 últimos días que tratamos eso, pero acá es un pequeño pasito. Yo selecciono el rango y me voy a ir a formato condicional. Perdón, les comparto todo. Para que puedan ver todo el proceso. Resulta que yo selecciono todo el rango acá y le voy a decir formato condicional. Me voy a ir a la opción de nueva regla. Y en nueva regla nos vamos a ir a utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en esta donde dice acá dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera, les pregunto, ¿cuál es la clave de eso que nos dice ahí? ¿Cuál es esa palabra clave ahí? A ver, les pregunto de otra manera, ¿cuál sería el elemento clave para yo decir que se cumple o no se cumple una condición? ¿Qué es ese valor de retorno? ¿O cuáles son esos posibles valores de retorno? Dos opciones, son dos, las clásicas, que son verdadero y falso. Entonces aquí la clave nos dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Es decir, yo tengo que ubicar la condición de mayor o igual a 29 y menor a 34 de manera que me dé verdadero, no empleando el sí, porque aquí no voy a emplear el sí, porque recuerden que si uso la función sí, tengo que colocar un valor verdadero y un valor falso. Y yo solamente quiero un valor verdadero. No quiero que me aparezca el falso porque él por debajo hace ese proceso. Ustedes recuerdan las primeras clases que vimos los operadores de condición, que lo vimos ahí pegadito con el operador de ampersand de concatenar. ¿Sí lo recuerdan? Yo no lo recuerdo muy bien, pero teniendo en cuenta eso que tú dices, sería darle el formato si la celda es mayor que sería ampersand. No, O el sea, si el ampersand, formato es mayor que... pero tienes la No, idea. ya me enredé. No, tienes la idea. Sí, es que no... Mira, en las primeras clases nosotros en vez de usar la función sí, hacíamos preguntas como 3 es mayor que 2, igual 3 mayor que 2. ¿Eso es verdad? ¿Cierto que sí? Eso es verdad, 3 es mayor que 2, entonces me va a volver verdadero. Usábamos una prueba lógica si la función sí, porque si esto lo metíamos en un sí, esta era nuestra prueba lógica. Que 3 fuera mayor que 2 y le cambiamos ese verdadero por sí y ese falso le podamos colocar como no. Pero lo que yo quiero, o bueno, lo que quiere exactamente ahí el formato condicional es que solamente me devuelva verdadero. O sea, que solamente cumpla condiciones de verdadero o falso. No que sea sí o no, o esto está bien o esto está mal, que es lo que nos hace la función sí de cambiar ese resultado de verdadero por algo que nosotros queremos que nos aparezca.
Entonces, les pregunto acá un momento. Estoy sobre estos datos, le digo formato condicional, les digo nueva regla, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Pregunta, ¿cómo creen que yo coloco o cómo creen que me va a resaltar los datos que sean mayores a iguales a 29 y menores a 34? ¿Cómo creen que sería? Ya hemos visto cómo poner dos condiciones. ¿Cómo lo harían? Yo ahí le tendría que decir, bueno, primero la fórmula tendría que darle igual ¿Correcto? J4 Sí, mayor, mayor. mayor, no sé si ahí esté bien, le puedo dar mayor igual que Sí, 29 sí, está bien. y abajo donde dice formato, eh, para la vista, donde dice la casillita de formato, ahí selecciono qué tipo de formato quiero que me ubique. Entonces, digamos, no sé, puedo entrar a formato y personalizar que me lo ponga de otro color o que me lo subraye Listo. para cuando quiera ver eso. Pero como tú quieres resaltar del mismo color los que tienen mayor o igual a 29 y menor a 34, faltaría la otra condición. ¿Cómo Ah, la la otra pone? condición, entonces punto y coma, J nuevamente 4 menor que 34. Listo, ahí tenemos una parte. Hay dos cosas que tenemos que detallar. Primera, revísalo un momento y pregúntate Sí, qué sí, puede sí, ya te estar mal. entendí que. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? ¿Qué faltaría? ¿Y qué sobraría? Ahí hay una cosa que falta y una cosa que sobra. Pregúntate que tú vas a pasar a recorrer toda esta lista. Del 32 te vas a pasar al 34, luego al 36, al 38, al 29, así sucesivamente. Y tú estás diciendo, porque cuando yo tomo el primer dato, mira que se me está activando el signo pesos, o sea, me está fijando J4. Es decir, que en todas las celdas siempre va a evaluar J4. Entonces tienes que dejarla como una celda absoluta. O en teoría yo le digo celda que sea libre, para que haga lo siguiente. En el primer dato va a decir J4 si es mayor o igual a 29 y menor a 34, colóquele un color. Y como no tengo amarrado J4, al bajar va a ser J5. Y al bajar va a ser J6. Y así sucesivamente. Eso es importante porque cuando uno toma el dato, lo primero que hace es fijarle a uno la celda. Pero no siempre fijar la celda es necesario. No, de hecho, pocas veces en el formato es necesario. Se necesita fijar es acá, en el segundo término, en donde se está haciendo la comparación. Porque si yo tengo el dato por acá, pues le doy ahí clic y siempre me va a comparar J4 contra 29, J5 contra 29. ¿Es claro lo que acabo de decir, Lady? Y para todos en general, ¿es claro? Sí, sí, señor, ahora sí lo entendí. Pregunto, ¿quién le ayuda a Lady? ¿Qué hace falta ahí? ¿Qué hacíamos nosotros para que cumpliéramos dos condiciones? O se las cambio de esta manera. Díganme por favor qué es lo que yo estoy pidiendo. ¿Qué es lo que yo estoy pidiendo? Ahí me faltaría decirlo cómo quiero que lo identifique. Si es mayor que o menor que, como, con qué Por formato ahí, quiero que lo identifique. por ahí va la cosa. Entonces, les invito de nuevo. Díganme por favor qué fue lo que yo les pedí. ¿Qué fue lo que yo les pedí, muchachos? Que hiciéramos con ese 29 y ese 34. Que buscáramos qué.
¿Cómo se dice esto? Yo les dije, busquemos los números, ¿qué? Busquemos los números, ¿qué? Pues los números mayores o iguales a 29 y menores a 34. Ahí Re- sería, pues como no se usa la función si, igual aplicaría el i. Aplicaría el i. Ok. Porque el i, si el i está dentro de un sí, pues de nuevo, no me va a salir verdadero, si yo le digo verdadero, pues verdadero, pero yo le puedo decir si cumple, no cumple, etc. Pero cuando está solito el i, solo me va a devolver verdadero o falso. Entonces, si yo le digo i, j4 es mayor o igual a 29 y j4 es menor a 34, resáltelo. Cuando vaya abajo, ¿qué va a pasar? J5 es mayor o igual a 29 y J4 es menor a 34, ahí no lo cumple, porque es que no es menor a 34. Sí es mayor o igual a 29, pero no es, no es menor a 34. Entonces, por aquí le voy a dar formato, le digo un relleno, le voy a colocar este naranja de acá y le digo aceptar. Eso es lo único que falta, ya está la condición. Y le doy aceptar. Y bueno, esto es lo que pasa, es que nos crea ruido por lo que lo habíamos explicado en la clase. Y miremoslo detalladamente. ¿32 es mayor o igual a 29 y menor a 34? Sí. Entonces por eso lo resaltó. El 34 no es menor que 34, no lo resalta. Lo mismo pasa con 36 y 38. Con el 29, como es mayor o igual a 29, me lo resalta. El 35 no es menor que 34, no lo resalta, ni tampoco 37 y 36. ¿Qué pudimos haber hecho? Aquí, digamos, le dijimos 29 y acá 34. Yo selecciono acá y en el momento en que yo esté en la regla, en vez de colocarle ese 29, si le coloco la celda, nótense que ahí se fija de una vez y coloco la otra celda y nótense que ahí se fija de una vez. Esas sí me interesan fijas, porque al bajar va a ser de J4 mayor o igual a K1, abajo va a ser J5 mayor o igual a K1, luego J6 mayor o igual a K1, porque esta está fija. Y el resultado debe ser igual, no debe cambiar nada. ¿Es claro lo que acabamos de hacer? Que era lo único que me faltó el día de ayer haberles comentado. Cuando yo quiero poner y mayor a esto y menor a esto, entre esto y esto, hay una función que se llama entre del formato condicional. Entre. Pero ¿qué pasa con entre? Entre me va a tomar mayor o igual a 29 y menor o igual a 34. Entonces esto es importante porque si yo le hubiera puesto entre, ese entre me hubiese tomado a mí el 34. Pero con la de aplicar una nueva regla, yo le puedo decir mayor igual, menor igual en cualquiera de los dos lados o para un lado, etcétera, etcétera. Como puedo combinar muchas más cosas. Puedo decir que sea mayor o igual a 29 y menor a 34 y que la celda de enseguida sea tal cosa. Pero pues eso ya es un poquito más avanzadito. Pero hasta aquí es claro. ¿Sí se entendió lo que se trató de hacer acá? ¿O no se entendió? ¿Qué me dicen por acá? ¿Sí se entendió o no se entendió? Yo entiendo que de pronto Angie Tatiana pueda tener muchas preguntas. Pero tu pantalla no se puede compartir. Listo.
Con eso finalizaríamos la clase, pero pregunto, ¿fue claro lo que explicamos hace un momento cuando quiero colocar entre unos rangos? O que, o sea, que quiero utilizar una serie de condiciones. ¿Sí? Listo. Voy a tener acá la grabación